Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra plataforma 4B TV. Muy agradecidos con ustedes cuando estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, de Ensenada, perdón, Baja California. Miércoles 3 de noviembre del año 2021, cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos, la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, muy amables para compartir nuestro programa, por recomendarnos con sus grupos, con sus amistades, con sus familiares. Lo cierto es que Cuatro Vientos ha ido creciendo y nuestras audiencias también han estado también participando muy activamente con sus comentarios, cosa que de veras les agradecemos muchísimo. Cualquier pregunta, y más los días miércoles en que estamos tocando, usted lo sabe ya, temas de feminismo. Y tenemos la oportunidad de contar con una colaboradora de lujo los días miércoles. Ella es la maestra Mari Carmen Rioseco Gallegos, feminista de Baja California, muy reconocida también a nivel nacional e internacional, fundadora del primer círculo de estudios de la condición de las mujeres en Baja California, también del grupo feminista Emancipación y del grupo de mujeres Alía de FOPA, fundadora también y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista. Actualmente es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y promovente e impulsora de los mecanismos para la igualdad y la no discriminación de las mujeres y las niñas, y desde el año de septiembre de 2020 pues nos ofrece de una manera así muy solidaria sus colaboraciones con Cuatro Vientos. Bienvenida, mi estimada Mari Carmen, qué gusto verte de nueva cuenta en tu representación de brujita. No. O de brujona. Ya, porque ya como les dicen aquí, y ese es el tema. Sí, amigas, amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos a nuestro programa. Mari Carmen, muy buenos días. Mari Carmen Rioseco, hoy pues se revela su verdadera personalidad. Y ahí está la señal de la bruja. Si ustedes se fijan, trae aquí un tremendo lunar, que para fortuna de ella le salió ahí y no acá en la nariz, donde le sale a la mayoría de las brujas. Pero tan solo por esa seña, que era lo que buscaban antes los inquisidores, la Santa Inquisición, por esa seña que es más que visible, y además por ser feminista, en este momento Mari Carmen Rioseco estaría ardiendo en la hoguera, acusada de bruja. Sería uno de los casos más de la cacería de brujas, que es parte del tema del que vamos a hablar. Ni brujas ni hadas, dice Mari Carmen, mujeres. Y vamos a hablar de este tema que lo tenemos pendiente desde fines de octubre, que se nos atravesó lo de la aprobación en Baja California de la iniciativa de despenalización del aborto. Dedicamos el programa a ello, pero hoy queremos ya hablar de este tema que habíamos dejado pendientes y que ya se me antoja desde ahorita, Mari Carmen, que lo iniciemos, que lo empecemos a desarrollar. Así es que tienes toda la chance, toda la pantalla para ti. Nos habías dicho que posiblemente se comunique más tarde una amiga, ya nos avisarás, otra feminista que se ha especializado en el tema, en el estudio de este fenómeno. Y ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, no se pierda el programa. Triqui, cacle. Vamos, Mari Carmen. Qué cosa tan terrible. Adelante, Mari Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. El cacle que nos han enseñado a identificar, porque está relacionado también con la oscuridad, con los cuervos, con estos animales nocturnos y tan inteligentes como son gatos. Sí, hombre. Hasta ellos nos los llevamos con nuestros prejuicios, pues, hombre, qué barbaridad. Más bien con las brujas eran más los cuervos. Uh-huh. Y el símbolo acá con los brujos, los magos, o sea, en otra categoría, pues como siempre diferente, eran los búhos, porque son la inteligencia, la observación, la sabiduría. Pero bueno, todo esto es lo que queremos desmistificar. Qué bueno que les gustó mi verruga. O sea, es que esto es verruga, no es lunar, es verruga. Es una, como dijo
Olga, es una señal de que no soy una mujer común y corriente. Algo está pasando en mi físico, alguna fuerza natural está creando. Pacto con el diablo. Se está Y es descubriendo parte tu de verdadera personalidad, tu esencia. Ajá. Sí, pues me da mucho gusto que les haya interesado y que hayamos coincidido en este tema. Es un tema que, pues, ha sido desde los 70, ha sido un tema del feminismo, del movimiento de liberación de las mujeres, que a principios de los 70 se reavivó el interés por conocer más de este fenómeno tan importante, ese genocidio, y sobre todo cómo se identificaba a las mujeres, se les daba un destino, porque fueron perseguidas, el poder de la iglesia y del Estado, y hay varias feministas y sobre todo investigadoras que han ido recabando la información y ahorita es lo que vamos a ver. Entonces, el tema lo titulamos hoy Ni hadas ni brujas, porque sí tiene que ver con ese sentido de lo que hemos comentado sobre las insurgentas, ¿no? Y las mujeres revolucionarias, cómo es que son acosadas y no es porque rompen los dictámenes, rompen las reglas y eso no es considerado como algo positivo para el sistema patriarcal, como le queramos llamar, capitalista. Pues, las hadas tienen un concepto diferente y ha habido como dos tipos de mujeres en lo que hemos visto. Y claro, todo esto siempre está relacionado con una visión religiosa o filosóficamente religiosa. Dos tipos de mujeres es como la dualidad entre lo que fue Eva, lo que significa Eva y lo que significa María, como las malas y las buenas, las víctimas o las diabólicas, porque las buenas deben de ser rescatadas y protegidas por los hombres, las malas deben de ser castigadas porque se educan tanto en la pasividad, la dependencia, el sacrificio femenino de las mujeres, y si rompemos estas reglas, somos las malas y que tenemos que ser corregidas. Desde la segunda mitad del siglo XX, empiezan todas estas críticas hacia los cuentos de las hadas, los cuentos infantiles. Algunas personas, yo soy una mujer que fue una niña afortunada porque tuve una abuela que estaba empoderada, fue parte del periodo ese de la transición a la revolución, muy joven, pero era una mujer que leía, era una mujer que se analizaba y, y le gustaba mucho la parte de la educación. Ella fundó jardines de niños aquí en Mexicali, tuve esta oportunidad por el puesto que tenía el abuelo, en un tiempo en que Baja California se fue fundando. Y en ese sentido, a mí, como era un poco inquieta, nunca me gustó dormir, era mala para dormir, siempre nos contaba cuentos y yo recuerdo que no aceptaba, o sea, no daba mi brazo a torcer de que me gustaban los cuentos porque tenía que hacerme la difícil para la hora de la dormida, y cuando me quedaba en su casa siempre nos contaba cuentos y nos contaba, pero ya con el tiempo, cuando yo entré al feminismo, me di cuenta que eran cuentos de imágenes tanto de hadas o brujas o princesas con mujeres diferentes, pensantes, positivas. Entonces, ella no creo que sea considerada feminista, pero sí tenía esa situación de promover el crecimiento y el interés a las niñas por el estudio y la información. Entonces, en otro momento hablaremos de las abuelas, ya sea para el Día de las Madres, en lugar de las madres me gustaría hablar de las abuelas, pero lo traigo a la memoria porque estuve revisando y en ese sentido las hadas en su mayoría se pretenden, se inventan como para los cuentos infantiles, pero para poder transmitir esos estereotipos de género. Simone de Beauvoir fue una de las pioneras que en señalar que los cuentos de hadas
eran un instrumento, han sido un instrumento de la cultura patriarcal para educar a las niñas en la pasividad. Mientras que los personajes masculinos representaban el rol del salvador, el héroe, el que sacaba de apuros a las mujeres, a las heroínas, bueno, a los personajes femeninos, y en toda esta situación que se daba, pues era para prevalecer en esos roles de esta cultura en donde se tendría que esperar el rescate. Y de ahí viene también lo de la media naranja, la concepción de la mujer desde el otro, desde lo que se espera de ella, como un mero objeto, y se consideraron en esa situación, se empezaron a revisar estos cuentos infantiles que servían y sirven al patriarcado. Veamos Disney atrás, Disney de ahorita y Disney cómo va a ser después, pero es para perpetuar los roles tradicionales de género. Interiorizar, al estar leyendo, así como cuando a mí mi abuela me leía, me leyó uno que me gustó mucho, fue El traje nuevo del emperador, ¿no? Entonces, todo eso uno, en la imaginación, vas edificando unos personajes, un contexto, una historia, pero de tanto estarlo leyendo, compartiendo o escuchando, se interiorizan estos roles de género. ¿Cómo debemos de ser las niñas para ser mujeres? ¿Cómo deben de ser los hombres? Y se va creando esta cultura que al final, pues hace eso, perpetúa estos roles y se ven como lo normal. Las mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito reproductor, proteger su honor, los ideales de belleza, la competencia femenina entre una princesa y otra, y se va haciendo, y entonces aparecen las hadas buenas. O sea, ¿quién no quiere ser una hada que así como las mamás cumplamos todos los deseos? Porque las mamás somos hadas y somos brujas. Lo hemos vivido cuando de repente para nuestra hija o nuestro hijo somos la mamá, aquella bruja mala que te quita, te prohíbe, te castiga y no te permite, ¿no? Y tienes que hacer porque si no hay un castigo. Pero también somos las hadas que aparecemos un rico desayuno, un lindo vestido, un paseo, un cuento o una historia que compartir con estas personitas que son nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces las mamás somos brujas y hadas, estamos siempre en esta situación que finalmente son roles que como todos tienen un peso muy importante en nuestra sociedad. Y bueno, ¿y qué vienen siendo las brujas? O sea, las brujas, a diferencia de las hadas, sí existieron. Y eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, tendríamos que ver y encontrar, realmente no se puede encontrar la palabra bruja de dónde viene, pero en todos los casos fue para las mujeres. O sea, la nariz fea, las verrugas, la actitud, los colores, toda esta situación. Viejas. Porque lo viejo está relacionado con lo feo, con lo desusado, con lo que no queremos. Pero hay una magnitud de la persecución, el procesamiento y la eliminación de todas estas mujeres que fueron objeto por la situación de su fuerza, de su poder. Era lo que era persecución. El poder que estas mujeres tenían en un principio de las sociedades cuando nos convertimos en seres sedentarios, empieza el poder de las mujeres con la herbolaria, con la reproducción, en el parto, o sea, cosas que no se entendían y que todo estaba relacionado con la naturaleza. Esta fuerza viene desde, pues creo que desde hace 60,000 años, antes de Cristo. Fue una época precristiana donde las mujeres cultivaron esta condición de poder y aporte en las familias o en los clanes que existieron antes. Entonces, en este sentido, es como se ha venido dando la situación de los roles, quiénes son las mujeres malas, quiénes son las mujeres buenas. Ahora pues a las brujas les llaman zorras y las mujeres de 4 letras, como dice mi hermana. Y bueno, entonces voy a tratar de compartir algo que preparé con mucha, la verdad sí ha sido divertido y también nostálgico, pues acordarme de la abuela, ¿no? Sí. Adelante, claro. Bueno, ¿sabes? Ahí está, ya, listo.
Ujú. Bueno, entonces lo voy a poner un poco en alto. Entonces, por eso hablo, ni hadas ni brujas, ¿no? Eso no es lo que queremos hacer. Las mujeres, sobre todo las jóvenes de esta generación, nos están demostrando qué es lo que se puede hacer. Y ellas están también encontrando cómo romper con esos patrones, cómo romper con esos roles, cómo ser diferentes, cómo sentirse fuertes y cómo expresar su pensamiento y la libertad de lo que quieren hacer. Entonces, esa es la caricatura que siempre hemos visto. Brujas, hadas y brujas. Bueno, quiero señalar que Silvia Federici es una italiana que ha estado mucho tiempo trabajando, pero ella viene de una filosofía, porque es maestra académica en Nueva York, de origen italiano y estadounidense, y ha estado estudiando mucho desde la concepción de marxista, de lo que es ser bruja, y sobre todo señala de una forma muy interesante cómo el capitalismo se vino a sentar a través de la persecución en la, en, hacia las mujeres. Todas esas mujeres que murieron, de 100,000 mujeres que se calcula, 100,000 personas que fueron quemadas, asesinadas, este genocidio, feminicidio, se puede decir, tan grande que pasó, el 80% eran mujeres. Entonces, lo trágico y lo que ella nos comenta es cómo no ha habido no reconciliación, sino una búsqueda, una justicia, digamos, para estas mujeres. Ya hemos visto en Alemania y en algunas partes de Europa que descendientes, mujeres que han descendido, que tuvieron una pariente, un familiar, una mamá, una abuela que fue quemada en la hoguera, han solicitado que se les pida perdón y que que se le mencione y se retiren se elimine esa situación de haberlas criminalizado y se llegue a reconocer que fue un asesinato. Que Entonces, se haga una reparación moral del daño causado. sí, se puede considerar así, no sé a qué tanto llegaron porque es tanta la información que ya no pude entrar más, pero eso es algo que ya hemos visto hace como 3 o 4 años, yo leí la nota. Entonces, y Silvia Federici dice que es muy interesante lo que ella dice porque eh, señala que no hay escritos, que no hay historiadores que se hayan dedicado, o sea, la injusticia, a revisar por qué sucedió esto, en qué contexto, cómo aconteció, la maldad que hubo y la injusticia. No ha encontrado esta parte de la solidaridad y sin embargo sí pasó en una comunidad que era de pescadores donde estaban fuera los hombres de esa comunidad, llega la Inquisición, la persona, el inquisidor, hace todo su estudio y claro, injusto, las personas no quieren participar, pero se ven obligadas porque también temen que ser asesinadas y quemadas. Cuando regresan los hombres de esta comunidad, se dan cuenta, sí toman en serio y toman sus medidas y hacen se asocian se alzan en contra de lo que sucedió y en la defensa de estas mujeres que fueron acusadas de brujerías, muchas de ellas muy jóvenes, a unas muy, muy jóvenes, casi adolescentes. Y esta situación que sí está registrada pone a pensar a la autora ¿por qué no se hizo en otras partes? Claro que se ha de haber hecho en otras partes porque esas mujeres eran mamás, abuelas, hermanas, hijas, tías, y claro que a alguien le dolió esta situación que pasó y el temor era muy grande, ¿no? Pero ¿por qué se minimiza? ¿Por qué esa misoginia continúa contra, contra, contra esas mujeres al no dar esa reparación o ese reconocimiento de que lo que se hizo fue una cacería hacia las mujeres y cómo se propagó estas imágenes. Entonces, esta situación va más allá de lo que es ser brujas en la parte mitológica. Tiene que ver con una situación también del modelo económico. Ella dice que tiene que ver
en un momento en que llega el capitalismo a sentarse. Estamos hablando de 1300, que fue más fuerte, a 1700 más o menos. Cuando empieza el Renacimiento, esto empieza a cambiar, ¿no? Se va a la vez disminuyendo la fuerza y la presencia de la iglesia, y van apareciendo incluso en las artes, en la pintura. Vemos que ya no es nada más puras imágenes religiosas, ya empieza a salir otros artistas, muralistas, pintores, con temas fuera de lo que sea la familia sagrada. Y si nos vamos a esta época, pensemos, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿a quién le afectaba que las mujeres tuvieran este poder, esa sabiduría, esa fortaleza? Bueno, parece que había propiedades comunales, vamos en el tema de la economía. La tierra, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿cómo la manejaban las mujeres? ¿Qué poder tenían? Y cómo a través de esto, al desaparecer a las mujeres, se rompía esta solidaridad, esta forma comunal de trabajar, y podían apropiarse de las tierras, podían esclavizar feudalmente, digamos, a todas estas personajes y dejarlos en esa pobreza, porque tenían el poder del Estado y de la Inquisición para hacerlo. Entonces, sí fue una apropiación de todo esto, y sí fue en detrimento, pues, sobre todo, como siempre, a las clases más más desposeídas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto no hay que olvidar que todo tiene una trama o un origen, un interés económico y de poder. Entonces, era la iglesia y era este capitalismo que estaba originándose. O sea, la cacería de brujas fue, ¿cómo se dice? No es fundamentando, es cuando tú lo formas, o sea, originando de fundación, fundando de fundación capitalismo. En ese sentido, hay una parte que habla todo esto con esta autora, que es muy interesante, se los recomiendo, tiene su libro, ahorita lo voy a mencionar, es La bruja y Kabbalah, o sea, tiene que ver con esta parte, con esto que estamos platicando, pero también viene la situación de la iglesia. A la iglesia, en una iglesia de 1300, 1400, donde no podías hablar de otra cosa más que de la Sagrada Familia, y todo tenía que ver con el Espíritu Santo, y lo regía fuertemente, porque está aquí donde se edificó fuerte el poder patriarcal en la iglesia. Entonces, eran objeto de, digamos, de temor, incomodidad, que las mujeres pudieran sanar. Estaban las sacerdotisas también en las comunidades celtas, acá por los bosques, ¿no? Son donde aparecen más los cuentos de princesas, príncipes y brujas, ¿no? Entonces, witch, que lo vemos aquí en la frontera, en inglés es witchy woman, y quiere decir mujer sabia. Y eran mujeres respetadas en la cultura celta. Acuérdense que estaban los druidas, eran unos, no eran sacerdotes, eran sabios, porque conocían de la naturaleza, sabían manejar las estaciones, un poco con lo que hacían los mayas, pero también tenían conocimientos de herbolaria y sobre todo del clima, y eran personas muy pensantes. Eran los líderes sabios de la comunidad. Y también había mujeres druidas, así les llamaban. Eran muy respetadas porque tenían un conocimiento sobre la naturaleza. Obviamente las mujeres siempre somos las que hemos estado recogiendo las hierbas, haciendo todos estos experimentos, pero mantenían un estrecho vínculo social. Aquí está lo que decía Silvia, ¿no? De la parte comunitaria, ¿no? Ellas se acercaban las personas hacia ellas para preguntarles, para aconsejarles, para curar un dolor de estómago, para curar una situación en la piel, o sea, cualquier tipo de cuidados se podían curar, porque eran las expertas y conocían
el poder de curación de muchas plantas y árboles. Entonces, la bruja se llamaba así, también tenía que ver porque volaba. El volar significaba que, así un poco como lo que pasaba en nuestro, acá con nuestros antepasados indígenas, que toman ciertas hongos o ciertas bebidas o cactus, así como el peyote, y si se vuela. ¿Lo que es lo que vuela? Vuela la imaginación. Y si tienes una capacidad, una sabiduría, una sapiencia, digamos, de todo de la cosmovisión, entonces puedes volar más lejos, ¿no? Tienes más capacidad de ir, analizar en este vuelo de la mente y del corazón, y entonces se desapegaban, y esto les daba también la libertad para brincar ciertas reglas, ir más allá y trascender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Que fue incómodo para la iglesia, para que las personas fueran a buscar a estas mujeres, que dependieran de estas mujeres, que tuvieran este poder las mujeres, porque entonces estaban teniendo facultades que solo las podía tener un Dios o ellos, como las personas que están vinculadas directamente al cielo. Entonces empezó la gente a olvidar todo esto, aumentó el poder de las iglesias, y con la llegada ya fuerte del cristianismo, todo esto se relacionó con lo satánico. Entonces, esos rituales de cantos a la naturaleza, de ritmo, de baile, porque a las personas siempre nos ha gustado bailar. Vean a las niñas y a los niños que son pequeños como les Sí, bailarines naturales. Así es, entonces es algo que va relacionado con los seres humanos, incluso con algunos animales que no personas, pero entonces en este tipo de rituales fue lo que les empezó a incomodar, y aunado a la situación del poder económico que se podía obtener, pues también entró más fuerte el significado. Entonces, la bruja mantenía conocimientos. También la palabra bruja viene de bruixa en catalán, estamos hablando ya con los españoles, y hay un documento antiguo de origen ibérico o celta que también estudia esto, y viene de volusha, que vuela. Entonces está relacionado con conocimiento y con volar. Claro, siempre hemos dicho que las personas que leen pues pueden volar en la imaginación. Entonces esa parte también tenía que ver con lo que no les gustaba. Entonces es aquí precisamente donde fueron más reconocidos estos cuentos y estas historias de bruja en la celta. Los celtas cerca del Reino Unido. Ahora, pasemos un poco a la situación de lo que eran las mujeres. ¿Qué éramos? Parteras. De todas las sociedades, etnias que se pueda decir, territorios, siempre estuvimos las mujeres. En Asia, en África, en Europa, en América, atendiendo principalmente los partos, porque éramos las expertas, y todavía. ¿En qué momento también la iglesia y el capitalismo nos quitan este poder o este rol? Porque estaba poniendo peligroso, porque cuando tú sanas y cuando tienes sabiduría, eres incómoda a otras personas. Y si en eso se va una situación que tiene que ver con el Estado, con la iglesia, con la economía, eres peligrosa. Una persona peligrosa. En ese sentido, se empieza a trabajar, a quitar a las parteras, que lo tenían también algunas en la iglesia, también en los conventos, las mujeres iban a las casas y ahí se hacían los partos, todavía en algunas ocasiones. Se está regresando a esto en algunas comunidades, pero esto empezó a desaparecer porque empezó a entrar la medicina, y el médico en los hombres se apropiaron de una acción, de una actividad de curación o sanación, que era la llegada de los bebés. Entonces se apropian, y entonces de repente ya las mujeres no conocemos nada sobre nuestro cuerpo y estamos dependientes del médico o la médica de todo lo que tenga que suceder, cuando en otras comunidades no se dio así, y en antiguos tiempos también. Pero aquí nuestras mujeres, o sea, en América, con tantas plantas, con tantos recursos, con sin religión, o sea, no estaba la religión católica. Entonces había todo este bullicio en lo que ahora son
sobre ruedas o los tianguis, esos mercados donde se compartían y se repartían y se intercambiaban las mercancías, podían las mujeres traer hierbas, plantas y animales para hacer sus hechizos de otros lugares, ¿no? Entonces compartían toda esa sabiduría. Bueno, no hay que olvidar estas 4 cosas. Las brujas. Son las brujas, las mujeres que saben demasiado, que tienen 4 características. La sabiduría, el permanecer calladas, o sea, el observar, y hablar cuando ellas quieren, y solamente lo que ellas quieren. El querer, o sea, es el poder de qué es lo que quiero hacer, en esa libertad, y lo más peligroso, atreverse. Es cuando pasa esto, entonces te conviertes en una persona incómoda para el sistema. Si lo ponemos ahorita con las feministas, con las jóvenes que saben, permanecen en su línea a favor de sus derechos, permanecen calladas cuando ellas quieren y gritan y lo exponen cuando ellas quieren, porque es una libertad de callar o hablar. Y se atreven a romper los roles y a romper con las instituciones. Entonces, siempre el conocimiento y la sabiduría ha creado un temor, y porque pone en riesgo el poder, el sistema que existe, y en este caso hablamos del modelo patriarcal. Ahora, nuestras hermosas brujas, sabias, curanderas, las curanderas. Así les llamamos, no podemos decirles brujas, les pueden llamar brujas la iglesia, pero la mayoría de estas curanderas se dedica a hacer el bien, a curar, ya sea a través de ritos, de velas, de cantos o de hierbas, o como fue el caso de los hongos con María Sabina. María Sabina es la que se encuentra del lado derecho abajo, en la fotografía de abajo. Sí. Ya murió a los 93 años, nació en 1890 y tantos y murió en los 80s. Fue una mujer sabia que pues no pudo llevar la fama, ahora sí que la fama fue la que la perjudicó mucho en su comunidad. Sin embargo, ella estaba convencida de que del poder de interiorizarse y tener una relación con el cosmos, cómo uno podía sacar todas sus situaciones. Entraba en la parte psicológica y a través de los hongos que existen en Cuautla, ¿no? Que es en Oaxaca, que son muy conocidos y reconocidos. Bueno, entonces ya entramos un poquito a lo que es las prácticas. Yo ya lo comenté, solo había un Dios a quien pedirle y llorarle, entonces la misoginia se dio con esa persecución hacia las mujeres. Por eso en la Edad Media se expidió todo esto de prohibiciones prácticas que llevó a la hoguera a más de 60,000 mujeres en Europa. Y también sucedió en Estados Unidos con las brujas de Salem. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe Salem. Salem, sí. Esta situación también estuvo muy, muy fuerte, ¿no? De cómo la persecución. Ahora, gracias a Internet, pues los temas que estoy tratando pueden ustedes libremente entrar y revisar, o sea, ya sea las autoras o los hechos, ¿no? En los 70 nosotros sacamos esta publicación que he estado compartiendo por Internet en las redes. Esta publicación era un librito que se llamaba folleto, es un folleto que se llamaba Brecha. Creo que sacamos nada más 2. Pero en este capítulo hablaban precisamente sobre el control de nuestros cuerpos, ¿no? Porque las personas tenemos que tener control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente y pues obviamente para tener control sobre nuestros destinos y nuestra vida. Entonces yo lo traje porque es histórico ya esto, ¿no? Es de los 70s. Y lo que decíamos en ese entonces, lo seguimos sosteniendo, es que la posición de los hombres de ciencia en esa época medieval, y todavía algunas, pero nada más que lo disimulan, fue reforzada por la iglesia, porque la iglesia, que era todo el poder papal, afirmó que si una mujer se atreve a curar sin haber estudiado,
es una bruja y debe morir. Esto ya fue después de la Edad Media, ya en los alcances de la Edad Moderna, y seguía siendo prohibido el uso de la medicina y de la sanación para las mujeres. Pero como es algo que siempre se ha dado, se hacía escondidas y por lo tanto se seguía prohibiendo y se seguía en esa prohibición castigando. Y es como las parteras dejan de aprender y de prescribir, o sea, ya no pueden decirte, ok, te tomas este té de romero, te tomas este té pues de las plantas que tenían a su alrededor y de las que conocían para poder terminar, tener una menstruación sin dolor o tener un parto que había sido complicado o poder darle al niño, a la bebé para el dolor de diente, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que las vemos muy sencillas y muchos de nosotros las hemos visto con las abuelas, pero si se hubieran dedicado nada más a eso, hubieran sido perseguidas. Entonces, la Casa de las Brujas fue muy efectiva para ese capitalismo incipiente y para esa iglesia poderosa, porque se rompió esta cadena de conocimientos. A mí me da tristeza y no entiendo cómo muchas amigas, compañeras o vecinas no tuvieron esa fortuna de que las abuelas les enseñara. Por ejemplo, mi abuela era de la hierba del manso y de la marihuana. Mi abuela usó marihuana en un tiempo que no estaba prohibida, la ponía con alcohol y sí se untaba en las piernas para la circulación. Cuando ya no la pudo localizar, la cambió por la hierba del manso, que es una hierba que aquí se da por toda Baja California y sobre todo en Ensenada. Es una hierba muy importante que no me gusta hablar de ella porque pienso que los japoneses, los chinos se las van a llevar. Bueno, pasemos. Entonces, seguimos un poquito. Silvia lleva más de 30 años sobre esto, ¿no? Su libro es Calibán, el que está con verde, y entonces tiene que ver con las mujeres y la acumulación de esto, ¿no? Entonces, lo que ella habla es que esta historia se tiene que recomponer y hablar sobre la sexualidad y el capitalismo, cómo fue arrebatada por la sexualidad y por el capital en esa situación y cómo lo vemos ahorita que afecta a estas generaciones. Hay que ver porque es una historia que ha sido injusta y que no debe de ser borrada. Estas son las brujas. Aquí es lo que les comentaba. Entre 1400 y 1750, el año, esos siglos, fueron llevadas a juicio en Europa más unas 100,000 personas. Claro que todas fueron, era muy difícil que salieran de esos juicios bien. ¿Por qué? Porque todo estaba hecho para castigar. La persecución era muy fuerte y se eliminaron estas mujeres, desaparecieron, porque además el temor de que era tan fuerte la persecución y el castigo como que representaba proporcionalmente la fuerza del poder de estas mujeres. Tenían que quemarlas para extinguirlas, para que no quedara nada. Entonces a eso se refería esa fuerza contraria hasta para contener el poder de las mujeres. Y socialmente, Mari Carmen, nos amolaron porque nos relegaron a todas ya genéricamente, como género, como mujeres. No solamente queda esta figura de la bruja, sino que con esta explicación que das y que me encantará además leer el libro, si todavía se puede conseguir, de Silvia Fedicini, me gustaría, y que habla de cómo surge toda esta cacería de brujas paralelamente a la acumulación de riqueza del capital, pues nos despojaron a las mujeres de posibilidad de ser propietarias, de ser dueñas, de tener una posición social más de mayor igualdad respecto al hombre. Ahorita que estuviste mencionando todo este relato, me hizo recordar que hace apenas unos momentos
estábamos escuchando en el programa de la mañanera de López Obrador que están buscando resolver problemas de tenencia de la tierra todavía en una gran cantidad de comunidades de nuestro país, porque las mujeres fuimos despojadas de la posibilidad de heredar, no solamente de heredar la tierra, sino en general de heredar. Y en el caso de la tierra, de los propios ejidos, fíjate la forma más social que se alcanzó a desarrollar con la revolución, si muere el ejidatario, no es la esposa la que hereda, sino el hijo, en este caso el primogénito, y si no tuvo hijo primogénito, si fue mujer, pues tampoco ella hereda, se van hasta el último que haya nacido, así sea el bebé pequeño, que sea el que pueda tener la propiedad de la tierra, o el hermano, los tíos, ¿verdad? Y entonces las mujeres siguen siendo despojadas de la propiedad a partir de su condición de mujer. Esto me parece importante señalarlo, junto con otro aspecto que me gustaría que viéramos. Fíjate, toda la historia que nos cuentan en las películas, en los cuentos, en las historias, es que las leyendas, es que las mujeres, las brujas son muy malvadas, además de horribles, se comen a los niños, los asesinan, se los comen y lo hacen con una finalidad de rejuvenecer y embellecerse. Y entonces también, fíjate, por un lado, te satanizan la ancianidad, la vejez. Por otro lado, también te ponen a la belleza como algo malo, ¿verdad? La belleza física y si es una mujer bella y seductora. O sea, el hecho de que sea una mujer seductora es una bruja. Esta es una bruja, es seductora, y si es rebelde, agrégale eso peor. Una mujer rebelde, hermosa, seductora, que coquetea, que ejerce con libertad su sexualidad, que no necesita casarse por la iglesia y de blanco para tener relaciones sexuales y tener hijos si quiere, o no tenerlos si no los quiere, ya es la bruja completa. Y para mantenerse así, tendrá que estar matando niños, comiéndoselos, ¿verdad? Y recuperando la juventud, la belleza y la seducción. Eso también me parece muy interesante, porque habla, por otro lado, de esta ambivalencia, ideas tan encontradas, tan confrontadas unas con otras, por un lado, las hadas hermosas, bellísimas, y por otro lado, como temor que existe a reconocer la belleza y la capacidad de seducción física, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De que la mujer tome la iniciativa también de conquistar, de ser seductora, en ese proceso de enamoramiento o de conseguir una relación, también es mal visto. Y aquí yo quisiera detenerme tantito para que nos platicaras de la imagen de Lilith. Hace ya muchos años escuché por primera vez hablar de Lilith, y me asombró darme cuenta que, según la Biblia, ¿verdad?, de acuerdo con las creencias religiosas, pues Eva no fue la única ni la primera mujer, sino que Dios había creado otra mujer. Adán y Eva los había creado juntos, a ambos los había hecho iguales de la tierra, del polvo de la tierra los hizo, y crecieron como iguales, eran iguales esta pareja. Y siendo iguales, según la única referencia que hay al respecto, es que Lilith se oponía a que en las relaciones sexuales ella yaciera, así decían antes, estuviera en la posición siempre abajo, y ella quería trotar, galopar, estar arriba, tener otras formas de sexualidad, y además se comportaba de manera rebelde, desobedecía a Adán. Y entonces dicen que Dios la castiga por esa rebeldía y corrige el error,
¿verdad? Dios, fíjate, imagínate Dios teniendo un error. Pero creo que nos estamos saliendo del tema. No, yo pienso que no nos salimos por lo siguiente, porque tanto en la mitología, en la historia, como en la religión, aparecen estas mujeres rebeldes castigadas. Lilith es castigada, es expulsada del paraíso, la mandan al Mar Negro y es convertida en demonio. De hecho, es considerada una bruja, un demonio. Y su pecado fue haber sido rebelde y haber querido vivir libremente la sexualidad a su manera. No, no creo que nos saque, creo que incluso hay, además, fíjate cómo Lilith está desaparecida prácticamente de la historia. Es poca gente que conoce, que ha oído hablar de esta mujer demonio, ¿no? Que también se come a los niños. Y tiene, estoy hablando del mito y de la historia y del análisis marxista y también de las versiones religiosas. Y si quieres, nos vamos más a la historia y hay otro personaje interesantísimo que también es castigado por rebelde y que es esta joven que a los 19 años es llevada a la hoguera por una sentencia de la iglesia. Y se trata de Juana de Arco. Y Juana de Arco sufre la misma suerte en 1420, algo así, y sufre la misma suerte que las brujas, ¿verdad? Y ella ya después es de las pocas que son reivindicadas, que son rescatadas, que les pide perdón y la historia francesa la rescata como una heroína, pero en su momento fue juzgada como una hereje, como una bruja, cuando en realidad lo que había hecho era encabezar, como mujer, encabezar la lucha armada, ¿verdad? En la guerra de los 100 años, participar en la liberación de Francia respecto a Inglaterra, ¿no? Entonces creo que no es salirse de la historia, sino poner algunos ejemplos interesantes de cómo tanto en la mitología como en la historia se da esta satanización de la mujer, ¿no? Que la convierte en bruja. Sí, es que si nos metemos en el tema religioso de la Biblia, hay casos de mujeres, es muy interesante, o sea, sí sería como para todo otro, para un programa que tiene que ver con las formas de interpretar la Biblia, o sea, la Biblia creo que también es el mismo documento eh, religioso para 3 religiones importantes, la misma Biblia, nada más que la primera, la segunda parte, ¿no? El Antiguo, el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento, sí. Pero la Biblia, al igual que las leyes, en muchas ocasiones, el problema es que la Biblia no tiene una Suprema Corte de Justicia que interprete, pero la Biblia se interpreta de muchas maneras y para mí, en lo personal, refleja cada periodo en el que se estaba viviendo el poder de la iglesia. O sea, en el caso al principio, cuando estaba la parte de la época medieval, que fue la más terrible, que es en la que estamos ahorita asentados o asentadas, y creo que las mujeres en esa época, cuando mencionando la revisión que está haciendo esta Federici, creo que sí es interesante el comprender que lo que tú decías, que no tenían dinero, no tenían poder en en la cuestión de sus propiedades. Entonces, si muchas de esas mujeres tenían propiedades, porque todavía no se sentaba bien esta situación, eran las que manejaban la tierra o eran las que manejaban el cómo se repartía la tierra en esta propiedad comunal, al desaparecerlas a todas, que tenían esa fuerza y ese poder para tomar decisiones, los desarman. Entonces ya no, porque está la persecución de los esposos, las parejas y los hijos, que los relacionaban con estas brujas que ya habían asesinado o quemado en la hoguera, como lo queramos ver. Y también pues era una forma como de apropiarse de todo esto. Hubo mujeres inteligentes que también tiene que ver con su situación económica.
Por ejemplo, esta Sor Juana Inés de la Cruz era de familia poderosa, con dinero. Y ella de una forma muy inteligente, porque ella leía, volaba como las brujas, rompió varias reglas que en la parte de la sexualidad que la hicieron muchas mujeres, pero a ella no se le podía acusar de bruja. Entonces ella, ¿qué decide? Decide o matrimonio o Monja. Creo que para el tema ahorita, Mari Carmen, hoy para mejor. el tema de este momento de la brujería en particular, este sobrenombre que le pusieron a todo este tipo de mujeres que fueron perseguidas, 100,000, de acuerdo al dato que tú estás aportando en tu video. Creo que más que la Biblia, habría que hablar sobre un libro publicado en el año de 1486 y que da origen precisamente a esta persecución ya de manera oficial por parte de la religión católica. Me estoy refiriendo al Meleus Maleficarum, o el libro Martillo para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa. Este libro, que les digo, fue escrito y se publica en el año de 1486, ¿sí? Contribuyó a inventar la brujería como una herejía y justificar la violencia contra las mujeres. Este libro fue escrito, amigas y amigos de Cuatro Vientos, por dos monjes inquisidores dominicos, Henrik Kramer, de Alsacia, y Jacob Sprenger, de Basilea, ambos del Sacro Imperio Romano, germánico, que hoy conocemos como Suiza, e intentaba explicar sin sustento verídico las causas de las desgracias que azotaban a la Edad Media. Y bueno, este tema, ese es en realidad el libro que deberíamos finalmente de analizar en un tema como estos. Yo sé que llevaría un programa completo, Mari Carmen, pero sí quería yo puntualizar esto, ¿no? Destacar este momento histórico que llevó a miles de mujeres a la hoguera o a la tortura en la Santa Inquisición europea y después, obviamente, en el continente americano, ¿sí? De aquellas pobres mujeres, de aquellas pobres infelices a las que alguien, por ambición económica, porque fue rechazado en un avance amoroso por parte de la mujer, o por un fraile que se sentía harto del celibato y quería también tener relaciones sexuales y que, pues, al ser rechazado, provocaba muchas veces que fuera objeto de este tipo de venganzas, invocando el martillo para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa. El Maleus Maleficarum, así es el nombre en latín. Marita. Sí, es conmovible y realmente pues fue un feminicidio lo que se hizo, un genocidio Terrible. terrible. Y un poco como retomando lo que comentaba Olga, estas mujeres tenían un conocimiento así de la naturaleza fuerte. Entonces las convertía en maestras, en guías espirituales de la comunidad, en esos bosques, en esos territorios, y se conectaban, pactaban para que sobreviviera la cosecha, y todo lo hacían a través de ritos, ceremonias, fiestas de las que todos participaban y veneraban. Estuvo mucho tiempo fue así, pedían la lluvia, el sol, la fertilidad de los animales, de las mujeres, el agua, la luna, hacían rituales. Entonces eran conocedoras de la vida, pero también eran regidores de las partos, eran curadoras, ayudaban cuando estaba la situación de fallecimientos, curaban a enfermos, enterraban a los muertos con todo este ritual. O sea, tenían todo este poder desde la comunidad. Ellas eran las guías y honraron durante mucho tiempo, además de la medicina natural que tenía. Esto fue por milenios. Era un poder de las mujeres que eran las guardianas de la civilización. Y cuando en el proceso de querer implantar un nuevo gobierno, les estorbaban estas mujeres, todas las que pensaban.
Y aparte está lo que decía Olga, la sexualidad. O sea, una mujer que ejercía su sexualidad con libertad, pues también era satánica. Entonces fue una situación de persecución, de injusticia, que por eso es importante Fue retomar. un despojo de su sexualidad, Sí, es que que muchas veces, ahora todavía se sigue viviendo en este momento. Sí, hablábamos la otra vez hasta de la castración Así es. de los órganos sexuales de la mujer. la cuestión es que el capitalismo, y cuando instaura el patriarcado también, o sea, para los roles, el capitalismo es lo que mueve el modelo económico que mueve todo. Y ahora con el neoliberalismo que se ha ajustado más. Pero también está el patriarcado, este heteropatriarcado que define los roles, cómo te debes de comportar. Y esto viene de acuerdo a esa concepción que se formó en las iglesias que señalan ustedes, en estos roles importantes. Entonces se apropian del cuerpo de las mujeres. La iglesia se apropia del cuerpo porque las mujeres nada más es para parir y los hijos que Dios dé. Y la sexualidad no debe de estar ahí porque eso es maléfico, porque está relacionada con el gusto y eso puede provocar que se descarrilen y ya no confíen en Dios y se queden en el placer de la sexualidad y todo ese rollo que sería para otro tema también. Pero entonces está el apropiarte del cuerpo a través de la sexualidad de las mujeres. Esto sí, esto no se puede hacer. Y eso lo vimos muy bien en la época victoriana en Inglaterra, que fue la que puso estas reglas tan fuertes de castigo, ¿no? Lo que le llamaban que venía también la castidad. Pero la otra parte de la apropiación es del cuerpo, es de nosotras, de nuestro tiempo, de nuestras habilidades. O sea, somos las que, el sistema de cuidados que le llaman ahora, somos las que cuidamos al enfermo, ya sea el suegro, la suegra, la pareja, el hijo, el vecino, lo que sea. Somos las que limpiamos, las que alimentamos a todos esos obreros, a todas esas personas que tienen que ir a trabajar, las alimentamos. Y todo este trabajo que nos lleva, yo creo que unas 30 horas o más a la semana, es un trabajo que no es pagado, que debería de estar valorado de una manera que si yo soy soltero y no tengo pareja, soy soltero, mi pareja vive en otra casa, yo llevo mi ropa y pago para que me la laven y me la planchen. Yo pago a una persona por ayuda en la casa. Pero si tengo una pareja, como hemos estado siempre las mujeres en esta parte, hacemos todo este trabajo de cuidados gratis. Entonces, es también parte de la apropiación de nuestro tiempo, nuestras habilidades y de nuestra sexualidad y pues sobre todo nuestro cuerpo, ¿no? Que los hijos van a nacer. Entonces, es un parteaguas para las brujas en los 70, cuando ya se pueden usar los anticonceptivos. Entonces ya puedes liberar esta situación de estar embarazada cuando ejerces tu sexualidad. Entonces, aquí empieza el jaloneo en la época moderna o postmoderna con la iglesia. Y es como 40 años hemos tardado en que se entiendan que es un derecho hacia nuestro cuerpo y ahora por eso lo festejamos, que se está descriminalizando. Entonces, es una parte así como criminalizar a las brujas por hacer cosas que no estaban permitidas por una idea moral, por un principio religioso milenario que se impuso en el 1300, en esos mil años después de que se hizo el cristianismo, cuando 40,000 años atrás habíamos estado las mujeres con una posición de igualdad y de poder en esta parte de la sociedad. De reconocimiento por su sabiduría, por lo que había aprendido. Fíjate qué contradicción, Mari Carmen, porque mientras ha sido fundamentalmente la iglesia el instrumento ideológico que además durante mucho tiempo, esa época que tú describes, pues concentró poder político y económico. Pero mientras que son castigadas, acusadas de brujas, de hechiceras, a las curanderas. Asesinadas. Sí, asesinadas, acusadas y bajo esa acusación asesinadas. ¿Por qué? Porque
pues recurrían a pócimas que elaboraban en base a hierbas medicinales, a sortilegios, a prácticas que quienes los acusaban consideraban supersticiosas, ¿verdad? Diabólicas. Lo paradójico, ¿verdad? Lo contradictorio, es que simultáneamente la misma iglesia va llevando a los pueblos, incluso a los pueblos originarios, a irse de rodillas hincados a pedir milagros a los santos, a Dios, a las iglesias, ¿verdad? Dándose latigazos en la espalda para que vayan a pedir que sean curados por la Virgencita o por el Santito o por el mismísimo Dios. Entonces, no deja de ser una contradicción todo esto, ¿no? Esas prácticas, sí, muy bien vistas por la iglesia con un pueblo enajenado, yendo de rodillas a pedir la sanación de sus enfermedades, pero las curanderas acusadas de brujas. Creo que son estas cosas en las que tenemos que reflexionar. Y yo, aunque digas que es salirse de tema, yo pienso que es como poliedro buscarle otros ángulos. También las mujeres eran acusadas no nada más de brujas. Hasta la fecha, una mujer que defiende su pensamiento, que es capaz de pensar, de tener opinión y de defender sus opiniones, suele suceder que cuando esas opiniones topan, ¿verdad?, contra el poder, sea el poder patriarcal, sea en el seno de la familia o sea en el de la sociedad, es acusada de loca. O sea, ya no es la bruja, está loca. Y eso de estar loca, ¿verdad?, es tan común. Lo primero que te dicen cuando tú estás diciendo una verdad de Aquilo es: estás loca, ¿no? Si no le conviene a quien se la estás diciendo. ¿Quién de nosotras no hemos sido algunas veces acusadas de loca nada más por expresar nuestras opiniones, ¿no? Más si se da en una discusión. Pero a propósito de las acusaciones de loca, también fue común, Mari Carmen. Una vez estaba yo con mi hermana Hortensia, pues, por cierto, Javier nos acompañaba, fuimos a ver una obra de teatro, y cuando íbamos pasando ahí por el corazón del centro de la Ciudad de México, no recuerdo cuál es la calle, mi hermana me señala un edificio viejo y me dice: mira, ese era el manicomio de las mujeres, fue construido antes del Porfiriato, pero se mantuvo durante el Porfiriato, y ahí encerraban a las mujeres adineradas cuando sus maridos se querían deshacer de ellas, pero ellas eran las que tenían el dinero, la herencia que les había dejado su familia. Dice, y el hombre pues se había casado con la rica, pero ya quería tener otra mujer, regularmente irse con una más joven. Agarraba a su esposa y la acusaba de loca y la encerraban en ese manicomio, y como estaba loca, pues no podía ya disponer de manera razonable de sus bienes, y los bienes pasaban a manos del esposo, ¿no? Entonces, fíjate cómo son lo mismo. Pero tengo a Carmen Abraham. Ok. ¿Quieres ya está establecida la comunicación, o quieres que ponga un video sobre el origen de la mujer bruja y de la brujería? ¿Ya está? No sé si sea, o sea, la puedo poner en audio. Sí, adelante, de una vez, porque ya llevamos un poquito más de una hora. Así es, adelante. Voy a poner en audio. Ella es Carmen Abraham, tiene una licenciatura en psicología, tiene una maestría, ha sido docente en la Universidad de Querétaro, pero también es psicóloga clínica y es perita en los tribunales, o sea, es la persona psicóloga que apoya a los jueces y a los ministerios, a las fiscalías en las investigaciones para hacer los procesos con perspectiva de género cuando está involucrada una mujer. Entonces, pero también es danzante de la luna, entonces la invité para ver si nos puede compartir parte de su conocimiento. Entonces no sé cómo hacerlo, fue improviso porque ella tenía una situación hoy que participar, pero la voy a poner. Sí, adelante, la escuchamos. Adelante, amiga. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarla, aunque sea por la vía telefónica. Gracias por participar en el programa. Buenos días, María del Carmen Abraham. Muchísimas gracias por aceptar la invitación hecha a través de Mari Carmen Rioseco. Pues adelante, Carmen, díganos su opinión. Estamos hablando de las brujas y de las hadas y de lo que ha significado todo creación desde el mito hasta la represión a las mujeres acusadas de brujería en un proceso de despojo de su poder. ¿Usted qué opinión tiene sobre el tema, Carmen? Sí, mira, creo que es pues muy extendido aquello de que las brujas fueron señaladas de esa manera desde pues en la época de la Santa Inquisición. A todas las mujeres sabias, a todas las mujeres que se atrevían a opinar, a todas las mujeres importantes, se las descalificaba porque las mujeres no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a participar en la vida pública. Por lo tanto, se las calificaba de brujas y se les quemaba en la hoguera. Y es por eso que muchas feministas desde el inicio nos hemos denominado brujas, ¿no? Como un símbolo, como una representación de aquella represión que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, y que la mayor parte de las mujeres sabias que aportan a la ciencia, que aportan a la política, que aportan a cualquier área del quehacer humano, todavía en estos tiempos no necesariamente se les denomina brujas, pero sí hay una descalificación, no se les considera mucho como parte importante su opinión. Yo lo viví en carne propia como consejera electoral, donde levantábamos la mano en las sesiones y a las mujeres que formábamos parte del consejo no se nos tomaba en cuenta porque éramos mujeres. Tuve que gritar y que enojarme y que interrumpir para decir que yo tenía levantada la mano desde hacía rato y nadie me había tomado en cuenta, y que si no me daban la palabra yo me la iba a tomar. Muchas veces me calificaron de bruja, incluso en los periódicos algunos periodistas dijeron, bueno, María del Carmen Abraham, quien de repente se porta como bruja, porque pedía mi derecho a opinar, porque pedía mi derecho a participar, porque es importante que se me considerara en igualdad de condiciones. Eso. Sí, así es. O eres bruja o estás loca, o vaya, eres muy protagónica, o quieres sobresalir, ¿no? Sobre los demás, cuando los demás es de lo más normal y común que pidan la palabra y hablen. Carmen, estábamos platicando también de que usted forma parte, nos dice Mari Carmen, de las danzantes de la luna. ¿Qué significa esto? Sí, mira, las danzantes de la luna seguimos un ritual prehispánico donde las mujeres tenían poder, y parte de ese poder era celebrar rituales. Y uno de los rituales es el ceremonial de la luna, es la danza de la luna, que es donde solo participamos mujeres. Y bueno, el significado es que independientemente de la religión que tengas, independientemente de las creencias que tengas, es un ritual donde pedimos por la humanidad, donde rezamos, hacemos rezos para que todas las mujeres del mundo y todos los seres humanos en general tengamos equilibrio, tengamos salud, tengamos confianza y tengamos paz en estos tiempos tan convulsionados. Y parte de este ritual es danzar 4 noches, toda la noche, en octubre, en la luna llena. Y cada una de las noches
rezando por la ecología, rezando por la salud, rezando por el equilibrio de la naturaleza y por muchos otros temas que nos atañen a los seres humanos. Rezamos y pedimos y danzamos. Y durante estos cuatro noches también no comemos, solo tomamos agua. Qué interesante, licenciada. Le habla Javier Cruz de Cuatro Vientos. Qué interesante que usted esté en este momento dándonos esta explicación de lo que significa este ritual. Porque tenemos un comentario de una persona de nuestras audiencias que se llama Juan Ismael Higuera, quien nos puso esto a través de nuestro chat. Dice: hola, estamos en Mesoamérica. No partan, o sea, quienes hemos estado participando antes de que usted llegara al programa, no partan desde los europeos. Aquí, en los pueblos originarios, el papel de la mujer era diferente al europeo. Es un error el que partan de generalidades. ¿Tiene algo que opinar? Fíjese qué interesante y le agradecemos. Algo se tocó sobre el papel de la mujer curandera en los pueblos mesoamericanos y en los pueblos de lo que hoy conocemos como América Latina y del continente americano en general. Pero sí hay esa diferencia. Las mujeres latinoamericanas entonces tenían otras funciones que las europeas no ejercían. Licenciada, me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Adelante, Carmen. Nada más hay que dejar que termine porque precisamente está hablando de una realidad de mujeres danzantes de la luna, que en otras épocas se consideraría como brujas y se les llevaría a la hoguera, porque lo que hacen es danzar durante 4 días en la luna. Entonces creo que sí está el tema de lo que pasa en América, y en este caso es en el centro del país. Sí, claro. Decían aquelarre, sí. ¿verdad? Y adelante. En Europa le dirían a eso un aquelarre, pero no sé, y esto me gustaría también que nos lo pudiera aclarar la licenciada, si este baile de la luna se realizaba en las épocas precolombinas, acá en América Latina, en las civilizaciones nativas del continente, de lo que hoy conocemos como el continente americano, o si esto es algo nuevo. No. Esto viene desde esa época, donde los rituales de las mujeres se han venido dando en favor de todo esto que ya les mencionaba, y parte importante de la danza de la luna es el trabajo de la salud. Incluso llega un grupo que son las llamadas mujeres medicina, y las mujeres medicina se dedican a la curación de todo el grupo de mujeres que danzamos en estas 4 noches. Y además de dedicarse a estas 4 noches, también son mujeres, son médicas que se dedican al trabajo de la salud, pero que concentran sus saberes sobre todo con hierbas, con el trabajo, con la curación a través de las hierbas, de las hierbas de poder que conocemos para sanar, y que están también ahí en la danza de la luna, y están las mujeres que cantan y tocan tambores, que también es una vibración especial que ayuda a todo este ritual que desde épocas prehispánicas se daba aquí en América, en los diferentes pueblos indígenas. He estado yo participando en reuniones de mujeres de toda América Latina y que nos concentramos en un solo lugar para intercambiar saberes e intercambiar rituales sanadores, porque la mayor parte son rituales sanadores. También en esta danza está el temazcal. El temazcal también como una alternativa de curación, como una alternativa de salud, como una alternativa no solamente de salud física, sino también espiritual y también mental. Y que
a través de toda esta serie de rituales que se daban desde la época prehispánica, pretendemos, aparte de seguir preservando nuestras costumbres y tradiciones, también está el de seguir atendiéndonos con medicinas alternativas, como es el temazcal, como es la curación a través de hierbas, y como es este ejercicio de danza, donde no solamente danzamos porque sí, sino hay un ritmo en la respiración y un ritmo en el ejercicio, donde llega un momento en que ni siquiera sientes el cansancio, ¿no? Se cambia todo este proceso de sentir y actuar, y que nos lleva también a un equilibrio. De repente estamos bastante tranquilas, bastante contentas, bastante unidas, y muy unidas con el universo, y muy unidas con la naturaleza, y muy sanas. No nos enfermamos a pesar de que ya el tiempo es un poquito frío, y de que danzamos en la montaña, en el campo, donde sopla el viento libremente. La diferencia entonces entre este papel de la mujer en los pueblos nativos de nuestro continente con relación a lo que sucedió con las mujeres brujas, entre comillas, en Europa, por favor, licenciada. Sí, definitivamente hay una gran diferencia, aunque las similitudes son que después de que llegaron los conquistadores, los misioneros, entonces sí se empezaron a atacar todo este tipo de rituales por considerarlos herejes, por considerarlos no cristianos, porque decían que eran prácticas satánicas. Entonces, en ese sentido, sí, la connotación de brujas sí se dio a Qué lástima. Ok, ahorita voy a esperar a Sí, ver. por favor, porque está muy interesante. Sí, lo que está muy están bueno. narrando, Hay lo que está que diciendo. restablecer la llamada, y me interesa mucho cómo la maestra, la psicóloga María del Carmen Abraham habla de cómo todavía hoy, ¿verdad?, con otras formas, pero se sigue acusando de bruja. Dice, a mí misma me han dicho bruja por ejercer mi derecho a opinar, siendo consejera, ¿no? Consejera electoral, Mari Carmen. Sí, en Querétaro. En Querétaro. Y tiene que ver con lo que decíamos ahorita, o sea, no nada más por ser curandera o participar en determinadas prácticas comunales, ¿verdad?, donde la mujer es sabia, sino en la vida actual, social y política, incluso en la familiar. Si una mujer es rebelde, si opina, pues es acusada. Fíjate, Mari Carmen, que mientras se logra establecer la conexión, quiero preguntarte algo. Desde la semana pasada que mencionaste a Silvia Federici, me interesó el tema, como la cazadora que estudió este tema de la caza de las brujas, y ella comenta en una entrevista que actualmente se sigue acusando a mujeres de brujas, y ubica estos fenómenos en continentes como África, en países como la India, y dice que incluso en la India están como en el pasado aquel, quemando mujeres hoy en día. Dice, está sucediendo todavía hoy en día estas acusaciones. Yo no sabía de esto, y dice Estamos listas, perdón. Sí, ok, adelante. Ahorita retomamos eso porque tengo una información interesante sobre eso. Adelante, Marca. Adelante, Kodokaya. Sí, Retome, por favor, licenciada, sus comentarios entre Europa y Mesoamérica, por favor. No te escuché, perdón.
permíteme. ¿Cómo dices, Javier? Sí, nada más retomando para nuestro auditorio, ¿no? Queríamos nada más recordar que estamos hablando sobre esta diversidad o estas entre cosas Europa y América. que sucedieron en Europa y en América, por favor, con las mujeres, con el tema de las brujas mujeres. Ok, entendido. Adelante, Carmen, por favor. Sí, retomando un poquito que estas prácticas donde los misioneros, desde la llegada de los misioneros españoles, empezaron a ser señaladas los rituales prehispánicos, y entre ellos los rituales que celebraban las mujeres como la danza, como las danzas o como la danza de la luna, ¿no? Donde la consideraban satánica, ¿no? Donde la consideraban no acorde con el cristianismo, así como muchos otros rituales que nuestros antepasados prehispánicos celebraban, ¿no? Que fueron rechazados y fueron condenados por los misioneros españoles. Sí. No considerarlos acordes con su cultura y con sus creencias cristianas. Sí, incluso poner en duda hasta que tuvieran alma, ¿no? Y duró más tiempo todavía eso de reconocer que la mujer tenía alma, más que al hombre. Licenciada, nada más una pregunta. En el caso de las mujeres de Mesoamérica, antes de la llegada del conquistador europeo, del español, porque pues obviamente ya habían llegado anteriormente, varios siglos antes, pues los escandinavos, ¿no? Al norte del continente americano, pero hoy conocido como continente americano. Pero había una diferencia en el trato de las mujeres europeas a las mujeres mesoamericanas por parte de los hombres. En la comunidad. De la cultura, la sociedad. No, las mujeres en México, en América Latina, en los grupos indígenas, el lugar que tenían era de gran relevancia. Eran mujeres muy respetadas, eran mujeres que junto con el hombre compartían un equilibrio. Entonces, sí, la marginación de las mujeres se da después de la conquista, donde se baja el nivel de espiritualidad, de valor, de todo tipo con las mujeres, ¿no? Entonces sí hay quizás alguna diferencia. Muy bien. Oye, maestra, como psicóloga, ¿usted cómo mide, cómo podría referirse al impacto que tuvo esto en la mentalidad de las mujeres hasta hoy en día? La persecución, las acusaciones, la devaloración del papel social que jugaban a la condición social que hoy que hoy tenemos, sobre la imagen de quiénes somos las mujeres, cómo se fue desvalorizando esta importancia nuestra, y ¿cree usted que psicológicamente nos sigue afectando como población femenina? Fíjate que el sometimiento fue permanente y durante mucho tiempo. Cuando hay un sometimiento de este tipo a través de generaciones, claro que impacta la autoestima, claro que impacta el desenvolvimiento de las mujeres en su poder. Yo trabajo mucho con mujeres de pueblos indígenas. Ahorita estoy trabajando con un grupo de mujeres otomichichimecas de San Antonio de la Cal, municipio de Tolimán, aquí en Querétaro. Desde bajar la mirada, desde sentarse aparte, desde no poderse dirigir de frente y con voz adecuada a la gente, sino su vocecita, ¿no? Bajito, hablan bajito. No se atreven a pedir, no se atreven a exigir, no se atreven a tener muchas conductas que el común de las mujeres
mujeres citadinas, por decirlo de alguna manera, ya logran hacer. Les cuesta mucho trabajo exigir sus derechos. Entonces, hasta el día de hoy, todavía prevalece ese sometimiento, esa autoestima baja de las mujeres. Cuando yo trabajo con algún tema en especial, por ejemplo, a ver, ¿cuántas de ustedes de este grupo han vivido violencia de parte de su marido? Todas han vivido violencia. ¿A cuántas de ustedes les han sido infieles? A todas. Así sean las más ancianas hasta a las más jóvenes, todas han vivido este tipo de comportamientos de parte de los hombres. Y el que no puedan heredar sus tierras, todavía siguen los padres dejándole las tierras a los hijos varones. Y a ellas las dejan sin herencia. Claro que este sometimiento se sigue dando ahora, ¿no? Al no poder salir de esos círculos de violencia. Y aún en las ciudades, yo he estado pues participando por mucho tiempo con grupos de mujeres con la defensa de los derechos humanos. Y para que ellas se atrevan a denunciar, para que ellas se atrevan a reconocer que viven violencia, todavía cuesta trabajo. Todavía, al día de hoy, ahorita tengo un papel como perito en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Y bueno, muchos de los casos que me refieren los jueces son precisamente de violencia al seno de la familia, de violencia de pareja. Y les cuesta todavía mucho trabajo reconocerlo y seguir el proceso judicial. Que por poco las matan, por eso se atrevieron a pedir el divorcio, a pedir la separación, ¿no? Entonces, todavía hay un gran problema de sometimiento, un gran problema de autoestima. El empoderamiento de las mujeres aún le va a llevar muchos años más, porque ha sido tan arraigado y muchas veces pareciera que es cuestión de hombres contra las mujeres, pero muchas veces es de las mujeres contra las mujeres, ¿no? En el pueblo indígena de Amialco, las mamás, las suegras, se quedan al cuidado de las nueras porque los hijos se van a Estados Unidos o a otro lado a trabajar, las violentan muchísimo. Y esto, pues bueno, tiene que ver también con esta parte del sometimiento a la autoridad, aún siendo mujeres. Sí. Maestra María del Carmen, me gustaría mucho que usted nos hablara, porque tengo una enorme curiosidad de ver cómo lo explica, de este vínculo entre la violencia familiar del agresor hombre a la mujer, cómo se expresa también en la violencia social que termina debilitando a las comunidades para que no puedan defender sus recursos, sus valores culturales, tradicionales, pero sobre todo sus recursos de los que son despojados hoy en día por este proceso de globalización. Empezó Mari Carmen Río Seco hablando de cómo la casa de brujas coincide con el inicio del desarrollo del capitalismo y el proceso de acumulación de riqueza, y podríamos decir entonces que esta situación de sometimiento de la mujer, la mitad de la población de una nación o de una comunidad, ayuda también a este proceso de despojo, debilita a la comunidad en sí. Sí, definitivamente, mientras las mujeres no nos encontremos empoderadas, está difícil poder participar de una manera más
falta más fuerte en los cambios comunitarios, porque hace falta que sobrepasemos, que nos empoderemos y que sepamos de nuestra fuerza para poder hacer cambios definitivos, aunque ya hay muchas mujeres que lo están logrando. Hay muchas mujeres que ya han trascendido ese sometimiento y que ya protestan y que ya enfrentan situaciones sociales y defienden sus derechos y defienden sus tierras y defienden su pueblo y defienden sus hijos sobre todo, ¿no? Entonces, pero sí, todavía necesitamos trabajar más en eso y todavía necesitamos justamente descubrir el poder que tenemos las mujeres, porque todavía no la creemos, todavía pesa sobre nosotros todos estos años, toda esta historia de sometimiento, de represión, de trabajar con quitarnos nuestros derechos, nuestro poder, sobre todo nuestro poder femenino. Necesitamos recuperar ese poder femenino para lograr incidir de una manera más importante en los cambios comunitarios. Yo creo que en la medida que vayamos lográndolo, los cambios van a ser importantísimos. No olvidemos esa gran fuerza que tenemos las mujeres cuando nos quitamos esa carga que es la represión y el sometimiento y la autoestima, ¿no? Que no recuperemos eso tan valioso que nos han quitado, ¿no? El valor que tenemos las mujeres por ser mujeres. Mari Carmen, llevamos ya 1 hora y media de programa. Tú nos dices, licenciada, si quiere también hacer algunos otros comentarios, pero nada más a nivel de información, 1 hora y media, tú dices, Mari Carmen. No, yo creo que sí vamos cerrando porque mi colega tiene un compromiso, por eso no se pudo sumar temprano y porque podríamos, si está interesado el público, podríamos hablar más sobre esta situación del sometimiento de las mujeres a través de los siglos, que poco de lo que hablábamos anteriormente de lo que es la decolonialidad. No sé. Muy bien. Pues queremos agradecerle mucho a la licenciada que está ahí, estado con nosotros. Licenciada, ¿algún comentario final que quiera hacer, por favor? Sí, fíjate que yo creo que necesitamos trabajar mucho desde casa, desde que los niños y las niñas son pequeños, para fortalecer la autoestima, para respetar los derechos humanos y darle el verdadero valor como seres humanos desde chiquitos, que pongan la frente en alto y que se aseguren del valor que tienen. Yo creo que eso se debe de fomentar desde la familia, desde la escuela, que no podemos estarnos sometiendo y que no podemos estar callándonos y que no debemos de ser calladitas, nos vemos más bonitas, sino sacar adelante nuestro poder para defendernos y para generar una buena autoestima, para un buen reconocimiento como seres humanos. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, psicóloga. Yo me quedo con una pregunta y se la dejo a Carmen, entonces, si es que usted tiene ya que retirarse, y me gustaría cerrar con ello porque nos habla de cómo es un fenómeno mundial, ahorita que se hablaba de Latinoamérica y Europa, es un fenómeno mundial, y precisamente una autora que ha estado mencionando Mari Carmen, Silvia Federici, esta feminista que habla de la cacería de brujas, nos dice que sigue vigente esta cacería de brujas. Dice así en una entrevista que leí recientemente, dice, hoy también existe la caza de brujas, por ejemplo, en África, en India, en Nueva Guinea, en Arabia Saudí, están matando mujeres acusándolas de ser brujas.
Así, en el mundo islámico también se está difundiendo esta idea de que existen las brujas. Se trata de procesos que se incrementan en la década de los 80 y 90. Estamos hablando de nuestra actualidad. Y dice, mano a mano con el proceso de globalización, con la privatización de la tierra, con un proceso brutal de despojo. Más reciente, dice, hemos visto esta cacería de brujas. Y entonces, bueno, yo quería hacer este comentario y que si ustedes nos podían considerarlo para cerrar, porque luego estamos hablando de las brujas y de las hadas y como si fueran cosas del pasado y resulta que tiene una vigencia total. En algunos casos les llaman de un modo, en otros peor, están anclados más aún en el pasado, pero existe todavía esta violencia extrema contra la mujer. Olga, un dato del 29 de septiembre de este año, 29 de septiembre del año 2021. En este mes de septiembre, 8 mujeres fueron quemadas vivas, acusadas de ser brujas tras una cacería masiva en la provincia de Kivu, en el sur de República Democrática del Congo, en África. La representante de la Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación, Nelly Adija, señaló que desde junio de este año hasta septiembre se registraron 324 acusaciones de brujería en ese país africano. Producto de estas acusaciones, 5 mujeres fueron humilladas y quemadas vivas y otras 4 fueron desaparecidas por miembros de las llamadas milicias de autodefensa. Durante la supuesta cacería, los residentes locales confían en las predicciones de los Bajacasi, que los declaran adivinos y afirman que pueden detectar la presencia de estas brujas. Esto el 29 de septiembre de este año 2021. Así es. Y en la India algunas mujeres siguen siendo quemadas vivas o, como antes, vuelve esa costumbre de enterrarlas vivas. Yo quería que tocáramos este punto de la actualidad, Mari Carmen, para tener una opinión tuya y si todavía está la psicóloga, pues de ella y cerrar con esto, si les parece. Sí, voy a dejar que Carmen cierre y yo nada más me gustaría reforzar la idea de la idea feminista de que sí continúa la cacería de brujas, esa consolidación de ese capitalismo heteropatriarcal que está vigente en los hogares, en las escuelas, con el acoso y hostigamiento sexual. Ese actitud de rol de que se puede abusar de una mujer, de que se le puede maltratar, que se le puede pagar injustificadamente y que si incumple o rompe alguna de las reglas mínimas de este sistema patriarcal en lo laboral, en lo escolar, en la calle, etcétera, debe y es castigada, ¿no? Entonces, si la violencia hacia las mujeres existe, es porque existe esta concepción de que las mujeres tienen que ser castigadas. Adelante, colega. Sí, yo creo que también existe este pensamiento mágico represivo donde pareciera que hay grupos, que hay comunidades que cuando no pueden actuar legalmente contra algo, inventan algo mágico, como es que una mujer o un grupo de mujeres que están adquiriendo poder son brujas, para minimizar ese poder y para quitarlas de en medio de sus pretensiones. Yo creo que es muy importante considerar un análisis más profundo cuando surgen este tipo de casos, ¿no? Y enfocarnos al verdadero respeto de los derechos humanos y no volverlo como mágico, ¿no? Como para reprimir, como justificación para reprimir, ¿no? Pero sí, efectivamente, el hecho de que se siga nombrando brujas a mujeres indeseadas
por sus opiniones o por su participación política en las comunidades, sí da pie para seguir reprimiendo y seguir desapareciendo a grupos de mujeres importantes, a mujeres poderosas, a mujeres que están atacando. Entonces, este hecho se da de una manera, yo no creo que muy generalizada, yo creo que es algo aislado. Yo creo que ahora se utiliza más la violencia directa, ¿no? Para poder descalificar a las mujeres y para poderlas quitar de en medio, empezando por la violencia doméstica. Y la política. Y la política, sí, exactamente. Entonces, pero sí se da en estos grupos aislados. Yo incluso me encuentro con este grupo de mujeres indígenas con las que trabajo. Nos hacen por octubre, noviembre pedidos de brujas. Ellas hacen muñecas de trapo. Entonces, hay gente que nos hace pedidos de brujitas de trapo, muñecas de trapo con aspecto de brujitas. Yo les digo que nos llegó un pedido y que quien se anota para hacer las brujitas no quieren. Y les pregunto, ¿pero por qué no quieren hacer las brujas? No, porque eso es malo. Porque van a pensar que nosotras somos brujas. Fíjense hasta qué nivel está ese pensamiento mágico y ese miedo, ¿no? A ser reprimida y a ser señalada como bruja. Sí. Así es. Sí, así es. Pues qué interesante, muy qué bien. Rico muy programa, bueno. Licenciada María del Carmen Abraham, y espero que sea invitada de nuevo. Le vamos a sugerir a Mari Carmen para hablar de este otro tema, de su apoyo a jueces y fiscales para que las investigaciones de los diversos casos que llegan a los tribunales se realicen con perspectiva de género. Eso es un tema también sumamente importante. Muchas veces las mujeres son condenadas o los agresores son liberados porque no hay una perspectiva de género en el análisis de los crímenes que se cometen. Muchísimas gracias, María del Carmen Abraham, y estamos aquí, abiertos, esperando que regrese con nosotros. Y gracias, Mari Carmen Ríos Seco, como siempre, por preparar tus programas tan interesantes y por proponer temas también padrísimos como este, y por tu dedicación a Cuatro Vientos. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, nos despedimos. Carmen agradece. Adelante, Carmen. Sí, agradezco mucho su invitación y también me parece un programa muy interesante y muy importante. Y un abrazo desde Querétaro, desde el pueblo mágico de Bernal. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Igualmente para usted. Igualmente, muchísimas gracias. Y simple y sencillamente mencionar como último dato, Mari Carmen, ya para escuchar tu despedida también. Habrá que platicar del retorno de las brujas y la brujería en este momento, en el mundo, pero con una concepción totalmente diferente. Fíjate, yo no sabía, hasta ahorita que estoy viendo BBC Mundo, hay una secta que está creciendo notablemente en los Estados Unidos. Sectas pentecostales. Se llama, de acuerdo al Instituto de Investigación Estadounidense, esta es otra cosa, se conoce este movimiento como la Wicca, una religión neopagana vinculada con la brujería y otras creencias relacionadas con la magia. Son los credos que más han crecido en los últimos 30 años en la Unión Americana. De 1990, que tenían 8,000 miembros como fieles de esta brujería pagana, Wicca, ¿sí? En el año 2000 ya sumaba 134,000 socios, miembros, y en 2014 superaban el 1,000,000 de personas, ¿sí? El escritor estadounidense David Salisbury, practicante de magia y brujería y autor de Witchcraft Activismo de Brujería, Kit de Herramientas para la Resistencia Mágica, fíjate nada más,
piensa que estos números apenas reflejan un momento de cambio en los Estados Unidos y esta llamada religión tradicional o el monoteísmo ya no encaja en el paisaje actual y la Wicca siempre ha estado por delante, siempre ha recibido a los marginados y creo que es la gente que está siendo atraída hacia este movimiento, la Wicca. Ahí está otro tipo de brujería, no estamos tan atrás en cuanto a la historia y a repetir, volverse a caer con la misma piedra. Adelante, Mari Carmen. No, muchas gracias por el programa. Me gustó que hubiera podido contactarse ahí con nosotras para que se sumara a esta plática. Y pues hay muchas cosas pendientes. Y gracias, público, por estar estas casi 2 horas. Así es, muchas gracias, Mari Carmen. Hasta pronto, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues por favor, compartan este programa si les gustó y espérenos el próximo miércoles a la causa de las mujeres con Mari Carmen Río Seco. Y pues nosotros continuamos con nuestros programas. Mañana estará con nosotros Jesús Sosa Castro. Así es. Nuestro invitado desde la Ciudad de México. Cuatro Vientos sigue semana tras semana, de lunes a viernes. Claro que sí. Hasta pronto, amigos. Y mencionar que el brujo mayor, o uno de los brujos mayores, Emilio Lozoya, se volvió a salir con la suya, amigos y amigas. Hace unos 10 minutos terminó su comparecencia ante un juez por primera vez de manera presencial y logró que este juez le diera otro plazo de 30 días para que se presenten y se complementen los cargos en su contra y se le entreguen todas las actuaciones en el caso de Emilio Lozoya, con el caso Odebrecht. Impresionante. El brujo mayor. Gracias. 30 días y da información. Mientras, Rosario Robles, la bruja, sigue en la cárcel. Fíjate que eso fue lo que dijo hace rato también. El problema es que yo soy mujer, sí, y a mí sí el juez me dicta prisión, y a este señor llega, le dejaron durante todo el tiempo que declarara sus audiencias en su casa, en la comodidad de su casa, y ahora va y no le dictan por causa de pero formación. Carmen, maestra Rosario Robles se niega totalmente a dar información de un caso mayúsculo de corrupción que es la estafa maestra y no quiere dar los nombres ni los datos de los cómplices, ¿no? Entonces el otro dice, yo voy a dar información, lleva su proceso en libertad y Rosario Robles dice, no, yo soy mujer y soy muy firme, no voy a denunciar a nadie. Cuatro Vientos, periodismo en red, donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias. Comparte el programa si le gustó y nos estamos escuchando y viendo el día de mañana. Gracias, Mari Carmen. Un abrazo. Hasta pronto, Mari Carmen. Un abrazote. Abrazo, bye bye.